Entonces continuamos con nuestra serie Dios presente. Hoy tengo mucho. Vamos a ver cómo me acomodo con el tiempo. No quiero pasarme de 30 minutos. 30 minutos nada más. Esta serie pues hemos estado viendo cómo Dios se hace presente, que Dios no es un Dios ausente, sino que Dios es un Dios presente, que es presente en la vida de aquellos que le invocan, de aquellos que se acercan a Él. Él no le echa fuera, Él los abraza, los alienta, los sana, ¿verdad? Ese no es el Dios que nosotros creemos. El mensaje pasado, el domingo, vimos que Dios es Dios de los montes y que Dios es de los valles. Como en los valles de sombra, en los valles de dificultad, como Dios se hace presente en nuestras vidas y nos saca del valle, nos ayuda a caminar en el valle. También vimos que Él es Dios de los montes. Cuando nos metemos con Él, a buscar intimidad con Él, pues Dios también se manifiesta y se hace presente en todos los lugares. Para Dios los montes y los valles son los mismos. Lo que no es lo mismo es para nosotros, que a veces en los valles pues estamos ahí cancaneando, pero viene la presencia de Dios y nos ayuda, amén, a pasar al otro lado del valle. Pero hoy vamos a ver una llave que abre la puerta para que Dios se haga presente. Y hemos visto esta llave, pero no las han enseñado mal. Y yo quiero que a la luz de la Escritura podemos aprender hoy cómo usar esta llave que se llama el clamor. En el clamor Dios se hace presente. En el clamor pues Dios se manifiesta. Vimos que la presencia de Dios está en todos lugares porque Dios es un Dios omnipresente, ¿verdad? Pero la presencia y la manifestación de Dios no está en todo lugar. La manifestación de Dios está donde se le invoca, donde se le honra. Lo vimos en la primer tema. Pero quiero concentrarme hoy en el clamor, porque lo que estamos viviendo hoy día necesita clamor. Y le voy a explicar por qué. Vamos a Primera de Reyes 18:41. Lo pongo en contexto. Esto era un periodo donde hubo una gran sequía en Israel. Hubo mucha sequía por causa del pecado, por causa de quebrantamiento de leyes espirituales, de códigos de honra, de morales. Pero aconteció esto un día. Dice que entonces Elías dijo a Acab era el rey, Elías era el profeta: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Subió a un monte llamado Carmelo, recuerdamos, el monte. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y a la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Amén. Una de las llaves que hace que Dios se haga presente es el clamor. ¿Por qué? Porque como vimos en la prédica anterior, vivimos en una atmósfera, rodeada de una atmósfera adversa a la presencia de Dios. La atmósfera que envuelve este mundo es una atmósfera de pecado, de quebrantamiento de leyes con que Dios creó este mundo, que le llamamos pecado. Y entonces eso crea una atmósfera adversa. Y la manifestación de Dios no está en todos los lugares, como dijimos hace un momento. Y ahora el clamor a Dios rompe esa atmósfera adversa. Necesita Dios que alguien clame para que la atmósfera de la tierra sea rota. La atmósfera adversa que no permite muchas veces que la manifestación de Dios sea sobre la tierra, porque la tierra opera bajo leyes ilegales. En este pasaje estaban los cielos cerrados.
Estaban las atmósferas cerradas. No había lluvia. A la ausencia de lluvia en la tierra hay muerte. Sin agua no hay vida. Y sin el agua de Dios, el agua que existe está muerta. Sin el agua de Dios, el agua que existe en la tierra está muerta. Y el agua que está muerta produce ¿qué? Muerte. Por eso es que Dios es un Dios de ríos, de manantiales, de agua fluyendo. Dios no es un Dios de aguas estancadas. Y en las aguas muertas, pues ahí crecen todo tipo de bacterias, ¿verdad? De virus, de toda cosa rara. Cuando las aguas están estancadas, cuando hay estancamiento, produce muerte. Por eso es que nosotros no nos vamos a estancar, vamos a seguir adelante. Amén. El músculo que no se usa se atrofia. Amén. Así que cuando hay agua muerta, pues entonces hay muerte. Muchos mueren en los desiertos de la vida porque viven bajo una atmósfera cerrada. Viven que parecen zombies porque viven bajo una atmósfera cerrada. La sed te hace ver cosas que no son reales. Cuando las personas tienen sed espiritual, cuando las personas tienen sed emocional, pues comienzan a ver cosas que no son reales. Como cuando alguien está en el desierto por días, que comienza a ver espejismos y cosas que no son de verdad. Comienzan a ver barcos, comienzan a ver animales, comienzan a ver... Porque a la ausencia de agua en la vida produce muerte. Muerte en el espíritu, muerte en las emociones. Y entonces van en pos, por ver esos espejismos, van en pos de lo que no es real. Van en pos de aquello que los mata, van en pos de aquello que los daña, porque no tienen el agua de Dios. El rey Acab, en este tiempo en Israel había cerrado las puertas del cielo por su pecado, por su maldad, su falta de carácter en el liderazgo, su falta de carácter con respecto a la esposa. Israel estaba sufriendo una crisis existencial. Había muerte en Israel. Había una gran sequía en Israel. Ahora, lo que hizo que las cosas cambiaran fue el clamor de un hombre, como tú y como yo. El profeta Elías era un hombre como tú y como yo. Lo único que el profeta Elías se ponía en la brecha y entendía que el clamor a Dios era fundamental, era esencial para que la atmósfera de los cielos se rompan y caiga la bendición, la lluvia de Dios. Dice la escritura que Elías puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces más. Y a la 7ª vez, ¿a cuántas veces fue? A la 7ª vez, ¿verdad? Dijo, veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre. Lo que Dios necesita nada más es una pequeña nube. Tenemos que entender que hay 2 aspectos fundamentales en esto que acabamos de leer. Número 1, el clamor es una batalla. El clamor a Dios es una batalla espiritual. Cuando entramos a clamar a Dios, hay una oposición. Hay cosas que se oponen. Por eso tenemos que entender que el clamor es como una trinchera, donde nos atrincheramos y empezamos a pelear en el espíritu. El clamor es un arma espiritual para destruir fortalezas. Pero necesitamos entrar en la trinchera del clamor. Miren lo que sucedió al profeta Daniel, otro profeta más del Antiguo Testamento. Este Daniel que estaba orando por una situación, estaba clamando y de momento Dios envió un ángel al profeta Daniel y le dijo, levántate Daniel, Daniel 10, del 11 al 13. Y me dijo, levántate Daniel, pues
he sido enviado a verte, tú eres muy apreciado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, en cuanto aquel hombre le habló, me puse de pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta de ella, he aquí, pero durante 21 días, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes. Daniel comenzó a clamar por una situación, y desde el primer día que Daniel comenzó a clamar, dice la escritura, que Dios lo escuchó. Envió la respuesta, pero que había un principado que se le opuso a la petición, al clamor de Daniel. Hay clamor que necesitan pelea, lucha, guerra. Dice que fue tanta la guerra para que Daniel no recibiera el mensaje que Dios tuvo que llamar a otro arcángel, Miguel, al arcángel Miguel, para que ayudara a este ángel a llevarle el mensaje a Daniel. O sea que 21 días estuvo Daniel clamando y Elías 7 veces. Y nosotros muchas veces oramos una sola vez y desistimos. ¿Cierto o falso? Eso no ha pasado a todos, a mí también. Para que el clamor sea respondido, necesitas primero la intervención de alguien y que no desistas. Clama a Dios hasta que vea las respuestas. No te canses. Siempre hay que batallar. Siempre hay que romper las atmósferas adversas para que el clamor sea contestado. Si Dios te prometió, lúchalo hasta que lo veas. Lúchalo hasta que lo veas. Clama todos los días hasta que lo veas. Porque es una guerra. El clamor es una guerra. Entonces, muchas veces hemos visto la oración como un acto religioso. Y la oración no es un acto religioso. La oración es una declaración de guerra. Cuando comenzamos a clamar a Dios, los cielos que empiezan a batallar para que no te llegue. Pero necesitamos luchar. Necesitamos la pelea, la bronca, echar la bronca en el clamor. Entender que cuando clamamos nos atrincheramos. Comenzamos a tirar granadas espirituales. ¡Puah! ¡Puah! Entonces el enemigo empieza a retroceder. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos conquistar. Pero necesitamos orar y continuar orando. Hay familias que necesitan ser salvas. Pero nosotros necesitamos seguir orando por ellas. Porque, óyame, hay principados que, bueno, ahí vemos el ejemplo. Que Dios tuvo que mandar el arcángel Miguel para que ayudara a este ángel que venía a visitar a Daniel. Número 2. Dios responde a una demanda de su presencia. Miren, son leyes espirituales. Son principios espirituales. Haz que el clamor tuyo ponga una demanda desde la presencia de Dios. No en el modo religioso, dogmático, espiritufláutico, no en ese modo. En el modo de batalla, clama, derrama tu corazón delante de Él con sinceridad, hazte un cristal, toda transparencia, ponla delante de Dios, pon una demanda por su presencia. Recuérdale a Dios sus palabras. Nunca ores nunca clames en posición de víctima, porque no estamos clamando a un rey cualquiera, estamos clamando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios del universo.
Entonces cuando clamamos a Él, traigamos su palabra. Señor, tú prometiste esto en tu palabra. Señor, tú dices en tu palabra esto. Porque cuando empezamos a clamar, así son granadas que le tiramos al enemigo. Y el enemigo tiene que retroceder. Recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto, eso fue lo que hizo Jesús. El enemigo le traía la tentación y él le traía la palabra. Cada palabra dicha por la boca de Jesús destruía todo argumento del enemigo. Es espiritual. En Dios se hace presente. Dios se hace presente en nuestras conquistas. Cuando clamamos por las conquistas, pues Dios se hace presente. Las manos de Dios están llenas de promesas. Para ti y para mí. Pero hay una condición. Siempre que Dios nos pide algo, siempre que pedimos algo a Dios, Dios nos pide algo a cambio. Ya Dios conquistó por nosotros la salvación. Jesús murió en la cruz para conquistar vida. Pero no se quede ahí. Dice el Señor, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya tenemos la salvación, ahora necesitamos conquistar la vida abundante. Hay muchos cristianos que no viven con una vida abundante. Viven con una vida limitada. Si son salvos y si se van al cielo, pero viven una vida limitada porque no entienden. Hoy queremos que tú rompas ese esquema en la mente, si lo tienes, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios no te vino a dar una vida cualquiera. Dios te vino a dar una vida abundante. Jesús vino a darte una vida plena, que tú puedas disfrutar a plenitud. Que cada día que te levantes, sienta que es un regalo de Dios. Que cada día que te levantes no sientas que es un peso sobre ti, sino que sientas que es un regalo de Dios. Porque esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Tenemos que conquistar esa vida. Tenemos que llegar a las promesas que Dios nos dio. Amén. Ahora, cada promesa que Dios nos dio tiene un bendito gigante. Cada vez que vamos a conquistar algo, se levanta un gigante. Y a veces se levantan dos, y a veces se levantan tres, y a veces son una pandilla de gigantes. Pero que hizo que David conquistara su promesa cuando David venció al gigante. Si David no hubiera vencido al gigante, no hubiera sido el rey David. La condición para que David fuera el rey tuvo que vencer al gigante. Y no solamente vencerlo, arrancarle la cabeza al gigante. Los gigantes de tu vida no tengas misericordia, arráncale la cabeza. No los dejes con opción a vida, a que vuelvan otra vez a levantarse. Arráncale la cabeza de una vez y por todas. Pero David era un experto, ¿verdad? Clamando a Dios. David era un hombre que oraba, que buscaba la presencia de Dios, que adoraba a Dios, que entendía este principio que le estamos hablando hoy. El clamor es un principio espiritual. Ahora, Dios necesita nuestro clamor. Porque en nuestro clamor, Dios comienza a hacer cosas en nosotros. Hay un intercambio cuando clamamos a Dios. Dios va a poner su naturaleza en nosotros y va a quitar de nosotros las cosas que nos estorban. Porque Dios quiere asegurarse que cuando tú conquistes algo, sea para siempre. Permanezca en ti. Que no conquistes y mañana lo pierdas. Cuando a veces conquistamos cosas por nuestros propios medios, pues a veces no la podemos disfrutar por mucho tiempo porque se nos va. Pero cuando Dios te da algo, cuando tú conquistas algo en Dios, eso permanece para siempre. Y Dios quiere encargarse que nuestras conquistas permanezcan para siempre.
Es más, cuando Dios nos da algo con un sentido eterno, porque Él es eterno. Cuando Dios nos da una esposa, cuando Dios nos da un esposo, por eso el matrimonio, Dios lo concibe para siempre. Que cometemos errores, sí, nos equivocamos, sí, porque a veces no sabemos y todos cometemos errores y todos nos equivocamos, pero lo que Dios establece es para siempre. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Dios está en serio. Amén. Tus promesas son lugares de conquista. Y para conquistar tus promesas tenemos que clamar a Él. Mira lo que pasó aquí. Primera de Samuel 23, de 2 al 5, hablando de David. David iba a conquistar un lugar. ¿Qué hizo David primero? Que usualmente David hacía. David clamaba. Dice, David consultó a Jehová. Primera de Samuel 23, 2 al 5. David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos, a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keila contra los filisteos, el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová por segunda vez. Y Jehová le respondió, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. David consultaba a Dios. David clamaba, no una vez, 2, 3, 4 veces, hasta que David no se sentía seguro por no partía a la guerra. Nosotros tenemos que aprender a consultar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a clamar al Dios de los cielos. Ahora, los principales enemigos de nuestras mentes, que nosotros tenemos, están en nuestras mentes, nuestra humanidad. Fíjense como aquellos tenían miedo. El miedo es un enemigo que tenemos que conquistar, arrancarle la cabeza de una vez y por siempre. Muchas veces nuestra manera equivocada de ver las cosas en la vida, nuestra humanidad, no permite que conquistemos las promesas, no permite que entremos en esa vida abundante. Por eso es necesario clamar a Dios, porque en el clamor a Dios, Dios arranca todo eso de nosotros. Todos estos enemigos que viven en nuestra mente, en nuestro interior, a veces los recibimos por herencia, a veces los recibimos en nuestra crianza, en nuestra idiosincrasia. Eso en el clamor, ahí Dios lo cancela. Creo que este es el último, sí. En el clamor, Dios se hace presente para hacer grandes cambios. Hay situaciones que solo cambian si clamamos a Dios. Hoy necesitamos que cambien un montón de cosas. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos quieren que hay cosas que tienen que ser cambiadas? Dios es el mejor agente de cambio. Dios es el mejor agente de cambio. Su espíritu es transformador por excelencia. El espíritu de Dios, una de sus funciones es convencer, es transformar al ser humano. Nada cambia genuinamente si antes no ha cambiado en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo podemos erradicar aspectos de maldad, ¿verdad?, en la sociedad en que vivimos si no vamos a la raíz?
Podemos hacer ciertos cambios en la sociedad, implementando políticas o implementando leyes o implementando sistemas, pero el cambio si no se produce en la mente, los cambios serán temporales y volverán el mismo mal disfrazado de otra cosa. Necesitamos que haya un cambio genuino. Tiene que ocurrir en la mente y en el corazón. Por eso hoy nos enfrentamos a una gran batalla. Y cada vez que me preparo aquí a predicar lo voy a decir, porque cada día se aumenta más. El enemigo no se calla, nosotros tampoco nos vamos a callar. Amén. Cada vez se aumenta más lo que han creado como la batalla cultural, porque la batalla cultural está diseñada para trabajar en tu mente, para que cambies la manera, la perspectiva de cómo Dios ve las cosas y comiences a verla como Satanás quiere que tú la veas. Para que cambies tu mentalidad, pero de forma negativa. Para que tu mente sea transformada a los códigos de muerte, no códigos de vida. Por eso tanta promoción de agendas que quiere cambiar la mentalidad de las masas, de los jóvenes y ahora de los niños, y están dañando la mente. Y este país tiene que arrepentirse. Los Estados Unidos de América tienen que arrepentirse. Tienen que doblar rodilla ante el Dios de los cielos y arrepentirse por toda la porquería que han implantado. Todo lo que desafía la ley moral de Dios. Todo lo que desafía cómo Dios creó las cosas. Es un alto nivel de rebeldía lo que hay hoy acá. Y nosotros como iglesia tenemos que unirnos en clamor para que Dios derribe esos muros. Porque eso va a maldecir esta nación. Eso va a traer pobreza a esta nación. Y hay gente que no entienden. La gente tiene la mente cerrada, las atmósferas están encerradas porque han quebrantado la ley de Dios. Han hecho abominación delante de Dios. Y es tiempo que nosotros como cristianos dejemos de estar jugando y nos pongamos en serio. Si queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Los que tienen las llaves somos nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si Estados Unidos tiene que arrepentirse del pecado. Dios tiene que remover cosas. Tenemos que clamar delante del Rey, delante de Dios, para que sean removidos líderes, para que sean removidos agendas. O si no, vamos a ver atmósferas cerradas por todos lados. Vamos a perder lo que tantos años ha costado, lo que tanto sacrificio y tantas muertes de ser humano que lucharon por la libertad y lucharon por darnos un mejor futuro. Y nosotros que hemos venido acá también y damos gracias a Dios. Pero tenemos que unirnos por el clamor de este país. Hay muchas naciones que se le han cerrado las atmósferas y nosotros hemos tenido que salir de esas atmósferas cerradas. Entonces nos llegamos aquí y encontramos que las atmósferas se están cerrando. No puede ser. En el nombre de Jesús tenemos que clamar como iglesia. Pero los cambios no pueden ocurrir si primero no está en nuestras mentes, en nuestros corazones. Juan 3. Jesús y Nicodemo. Dice que este hombre, Nicodemo, era un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús ¿de qué? Recuerden el jueves lo que estábamos hablando, que la religión infunde temor. Tenemos que clamar porque ese espíritu de religión caiga también.
Porque Nicodemo, ¿por qué estaba yendo a ver a Jesús de noche? Porque tenía miedo a las autoridades religiosas de esa época. Dice que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si ponemos en perspectiva este pasaje, con esto estoy terminando ya. Estamos viendo que Jesús le dice a Nicodemo que era necesario ser transformados en tu mente, en tu corazón. La salvación trae transformación de mente y corazón. No hay otra cosa en el planeta Tierra que transforme la mente y el corazón como es el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona abraza el Evangelio de Jesucristo, cuando una persona acepta a Jesús como Salvador, hay una transformación genuina en la mente y en el corazón. La gente necesita recibir la revelación del Mesías. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no han recibido esa revelación del Mesías, que están jugando a la iglesia. Hasta que tú no recibas la revelación del Mesías, tú no vas a entender casi nada. Pero cuando tú recibes la revelación del Mesías, tú vas a entender y los cielos se te van a abrir y la mente se te va a abrir a otro nivel. Tú no vas a querer jugar más a la iglesia. Tú vas a querer estar en serio con Jesús. Estamos viviendo los tiempos de la gracia. Como en los partidos de fútbol, ya cuando se acaba, ¿verdad? Los 90 minutos que dan a un tiempo extra. Estamos en el tiempo extra del Señor. No estamos jugando. Ya no hay tiempo de pasar los procesos de niños. No, ya estamos tiempo de ir a la madurez directo. No hay tiempo, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, aconteciendo, todas las profecías cumpliéndose una a una, y ya no queda mucho. Y una de las señales que nos dicen que esto se está acabando es como el ataque tan frontal con la familia. Dios está comprometido en la creación con las familias. Cuando Dios creó un hombre y una mujer para que hicieran una familia. El día que el hombre determine que eso ya no es una familia, pues Dios ya no tiene compromiso con el planeta Tierra. Y cada vez la agenda avanza más, y el transgenerismo y el transhumanismo, y la gente quiere parecer gatos y quieren parecer perros y quieren casarse con árboles, cosas estúpidas, con animales. Y eso nos da una alarma que ya esto se está terminando. Porque lo peor que tiene todo esto, lo decía Dusin en la prédica del viernes, lo peor que tiene todo esto es que lo están oficializando. Es lo peor. Porque hay personas que pueden pensar lo que quieran, pero lo malo es cuando hay jueces, cuando hay leyes, cuando hay médicos, cuando hay científicos que aceptan la estupidez esa. Entonces está mal. Entonces se está acabando. Ya no hay más nada que hacer. Si el ser humano decide por eso, ese será el punto de no retorno. El punto donde Dios va a tocar la trompeta. Es decir, hasta aquí. Se te acabó el cuento. Y entonces dice la escritura que va a venir el lloro y el crujir de dientes. Va a haber lloro y crujir de dientes. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es verdad. Aleluya. Puncha el 8.
Cuando tú conoces al Señor, dice que lo oculto de tu corazón se hace manifiesto. Las cosas que te preguntabas antes aparecerán las respuestas. Por eso el milagro más grande que hay es nacer de nuevo. No que le saque un pie a una persona, no es que el mar rojo se haya abierto a la mitad. El milagro más grande es que la persona nazca de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, donde se ha transformado su mente y su alma y su corazón. Ese es el mayor milagro. Por eso, cuando en la historia vemos la historia de los avivamientos, en ciertos y determinados lugares que han habido avivamientos, primero porque hubieron gente clamando. Segundo, comenzó el avivamiento y Dios empezó a manifestarse. Comenzó a hacerse un Dios presente y las cosas comienzan a cambiar en esa región, en esa ciudad. Si vemos los avivamientos en la historia, pues vemos las transformaciones que las personas tienen después que viene una visitación de Dios donde Dios se hace presente. Entonces, todos comienzan a recibir la revelación del Mesías. Cuando hay avivamiento, entonces hay grandes transformaciones donde Dios se manifiesta exageradamente. Entonces vemos que primero hay arrepentimiento. Las personas comienzan a arrepentirse en masa. Dejan sus caminos, dejan sus maneras de ser y comienzan a arrepentirse de corazón a Dios. Luego vienen las reconciliaciones. Empiezan la gente a reconciliarse unos con otros. Empieza a establecerse la verdad de Dios. Entonces, como establecemos la verdad de Dios, nos ponemos en sintonía con el Dios que creó las cosas y las cosas empiezan a funcionar. Las cosas que antes no funcionaban, pues ahora empiezan a funcionar porque nos ponemos en sintonía con el que como Dios lo creó. Empezamos a amar los muebles por el mapa de Dios. Entonces no hay equivocación. No ponemos los tornillos donde no van, ni los tacos donde van los tornillos. Amén. Y no nos sobran los tornillos. Empezamos a hacer las cosas bien. Aleluya. Cuando estas cosas suceden, necesitamos el favor de Dios. Necesitamos que Dios se haga presente. Necesitamos clamar a Dios. Necesitamos que el clamor a Dios sea parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, de nuestra cultura como iglesia. En el clamor de Dios, las cosas cambian para bien y definitivo. Amén. Dice Salmo 127:1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos que Dios sea quien guarde nuestra casa, nuestra familia, que guarde nuestra ciudad, que guarde nuestra nación. Necesitamos la manifestación de Dios en todo si queremos mejor estilo de vida, mejor manera de vivir, mejores relaciones unos con otros. Si queremos mejor economía, ciudades saludables, naciones saludables, es necesario que Dios esté presente. ¿Y cómo Dios está presente si hay un pueblo que clama? Que dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, no es cualquier pueblo, es el pueblo donde su nombre es invocado. Si clamare a él, se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahí está la fórmula, el clamor de Dios. Así que no veamos más la oración, el clamor como un dogma, como algo religioso, sino veámoslo como una llave, como el recurso, como un arma que abre las atmósferas de la tierra para que el cielo se una a nuestro espacio, nuestra atmósfera en la tierra. Amén. Así que ponte ahí de pie. Aleluya.